obviamente la noticia del día de ayer con motivo de lo que se avecina en el día de hoy, porque es feriado en la provincia de Entre Ríos, no en el resto de la República Argentina, y la vida continúa. Y en ese marco, hoy se avecina cuáles pueden ser las consecuencias de la reunión entre el Gobierno Nacional y también, por supuesto, el triunvirato de la CGT. Ustedes saben bien que la CGT tiene emanado un paro nacional desde las bases, dispuesto a realizarse en el mes de octubre. ¿Qué es lo que están pidiendo al Gobierno Nacional? Bueno, obviamente políticas que tienen que ver con la reapertura de varios de los sindicatos de las paritarias para este segundo semestre, fundamentalmente el levantamiento de impuesto a las ganancias. Algo de eso hablamos en el día de ayer porque ahí hay un avance concreto, lo que lograron justamente los ministros de Economía de cada una de las provincias con los ministros de Hacienda, Prat Gay, y el de Interior, Rogelio Frigerio. Ustedes saben bien que una de las propuestas es justamente levantar el mínimo imponible de ganancias a partir de aquellos que cobren 22.700 pesos solteros y 34.500 pesos casados. Este es el proyecto que tienen. ¿Cuánto sería el perjuicio que tendrían los estados provinciales, nacionales y municipales? Más o menos 27.000 millones de pesos es lo que estima el Gobierno Nacional, que también entienden que volverían por vía de otros impuestos como es el IVA o ingresos brutos. Esto es lo que está aprobado. Entonces, esta es una carta muy fuerte por la cual va a negociar hoy el Gobierno Nacional como una de las concesiones a los pedidos de la CGT. Otro de los puntos tiene que ver con algún bono en particular para fin de año con motivo de paliar un poco la crisis que se ha vivido este año y lo que se viene sucediendo en los últimos tiempos. Esto está por verse, porque obviamente si esto lo determina para el Estado y por ende al trabajo público, también sería extensible para las empresas privadas y en ese sentido la situación de las empresas privadas, sobre todo las pymes, están en un fino equilibrio y muchas de ellas al borde de la quiebra, ¿no? Entonces esto es lo que están revisando. Pero sí, el gobierno está concediendo aparentemente otros los pedidos de la CGT, que sería que no tengan el impuesto a las ganancias o no se pague impuesto a las ganancias en el aguinaldo ahora de fin de año, ¿no? Entonces esas serían de los tres pedidos, dos ya serían prácticamente aceptados y uno estarían viendo la forma en la que podría concederse. Si esto se llega a un acuerdo, por lo menos estas son las herramientas con las que va el Gobierno Nacional a sentarse con la CGT. Obviamente, estas son las repercusiones de lo que sucedió en el día de ayer. Saben ustedes que según el INDEC, después de 3 años que no estaban midiendo y en realidad que había sido manipulado desde el 2007, desde el 2007 en la República Argentina no teníamos datos estadísticos certeros, creíbles por parte del INDEC. Recuerdan ustedes cuando empezó la intromisión de Moreno a expulsar a la gente de ahí, lo que se hablaba de la patota de Moreno también en el INDEC, los empleados que fueron removidos, las quejas, las renuncias, etcétera, etcétera. Lo cierto es que al 2006, el último semestre del 2006, había arrojado un margen de pobreza el INDEC en estadísticas oficiales que ascendía al 26,9%. Esta fue la última estadística creíble que tuvo el INDEC, 26,9% en el segundo semestre del 2006. A partir de ahí en adelante, obviamente empezaron todas las distorsiones hasta llegar a lo que ustedes observaron, que la misma presidenta en un foro internacional mencionaba que la pobreza era del 5% en la República Argentina y el 1,7% el nivel de la indigencia. Esto lo dijo la misma ministra y después la misma presidenta, y además fue ratificado por Aníbal Fernández en varios lugares y contrastándolo encima con Alemania, diciendo que Alemania estaba peor que la República Argentina. Entre tantas cosas que no vienen al caso, porque la verdad que la situación no le cambia a la pobreza estructural que hace muchos años tiene la República Argentina, muchos años. Si ya en el 2006 hablábamos de casi un 27% de pobreza estructural, después, a partir de ese momento, las mediciones creíbles fueron dándole la derecha a la Universidad Católica. Desde el Observatorio de Deuda Social que tiene la Universidad Católica Argentina, continuaron haciendo las mediciones que en el día de ayer el INDEC terminó de confirmarlas. Es decir, le dio la derecha de que los que estaban haciendo las cosas en serio a nivel de mediciones justamente era la Universidad Católica Argentina, ¿no? Entonces, si comparamos ahí desde el 26,9 del 2006 hasta llegar a este 32,2 que tenemos en la República Argentina, uno dice, bueno, la deuda estructural entonces existía, ¿no es cierto? De acá nadie se puede sacar el saco ni mirar por otro lado.
Esto es un problema que viene desde hace muchos años, que ha ido incrementándose y que políticas que se hayan desarrollado en nombre de erradicar la pobreza claramente no ha sido efectivo, claramente no la han erradicado, claramente muchas de ellas todavía, y te agrego más, podría haber mucho más pobreza si hoy los planes que está entregando el Estado se levantasen y quedaran a la vista cuáles son. Porque esta es la verdad, no se ha generado, no hubo producción genuina más allá de incorporación en partes del Estado. Hoy salió a hablar Agustín Salvia, que es justamente el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, indicó que la cantidad de pobres aumentó durante el último semestre. El 90% de la pobreza estructural se arrastra del kirchnerismo. Esto arrancó diciendo la Iglesia o la Universidad Católica. Claro que está este 10% que sumó la administración de Mauricio Macri. Eso es indudable. Son 10 millones de pobres que viene arrastrando la República Argentina, de los cuales 1,5 millones se incorporaron justamente debajo de la línea de pobreza por las medidas de ajuste que hizo el presidente Mauricio Macri. El otro 90%, te lo dicen los mismos eruditos en observaciones y guarismos de la Universidad Católica, ha sido el arrastre de los últimos 15 años. Por eso, si bajamos un poquito la noticia, continuaron diciendo de que hay que ahora empezar a comparar cuál va a ser el modelo o las facultades que van a hacer entre todos en su conjunto para erradicar esta pobreza. Más allá de la triste noticia del 32,2% de pobreza, el director destacó que la gran noticia por el regreso de la institución de estadística capaz de poner información confiable en términos de situación social son las políticas a desarrollar. El especialista dijo, puede haber discusiones técnicas, metodológicas, y anticipó que, como pasó en los informes de la deuda social, la mirada que defendía el relato de un país de fantasía va a criticar las cifras. Lo cierto es que acá volvió el espejo. El oficial, el que lo habían anulado. El espejo te dice, vos de aquel lado metiste la pobreza más de 28, pon el número que quieras, concedes en 28%. Usted, presidente Macri, en 8 meses aumentó estos 4 puntos. Ahora el debate es, ¿qué se va a hacer? Fue muy fuerte la declaración de Macri diciendo, yo ato mi gobierno a bajar estos indicadores. Que en realidad, más allá que lo diga un presidente o no lo diga un presidente, todos los gobiernos, los sindicatos, usted que está en su casa, nosotros que estamos de este lado, las empresas, tienen atado su suerte y su futuro a ese número. No es una cuestión de quién tiene más culpa que otros, que obviamente las hay, sobre todo cuando empezamos por hechos de corrupción. Obviamente que las hay, por supuesto que las hay. Pero si hay un 32% de pobres hermanos argentinos, no tienen posibilidad de tener un circuito virtuoso para que consuman de manera interna. Y por ende, si las empresas, pymes incluidas, no ponen voluntad para generar empleo o no deciden ir por la inversión, no van a vender, porque la gente no tiene para consumir. Y si las grandes empresas no empiezan a invertir realmente para hacer un circuito virtuoso, tampoco van a tener, por lo menos aquellas que son de tinte del mercado local, posibilidad de desarrollarse. Hay otras que obviamente utilizan la riqueza, la mandan para afuera y le importa absolutamente nada de los argentinos, guarda con ese tipo de empresas, guarda con los favores que se le puedan hacer desde el liberalismo a ese tipo de empresas que no generan nada y se llevan todos. Ahí va a estar una de las lupas a poner. Pero en el mientras tanto, si vos pensás que no va a haber inseguridad, que no va a haber flagelo de la droga, que no va a haber tipos de desigualdades, mientras exista un 30% de la población sumido en pobreza y de los cuales dentro de eso hay un 6,3% de pobreza de indigencia, estamos hablando de 1,5 millones de habitantes argentinos que están totalmente excluidos, que están jugados a cualquier cosa, que no tiene sentido su vida porque no tienen ni para comer dentro de 5 minutos. Imagínense el campo fértil que hay para la delincuencia, para la droga, para la prostitución, para la trata. ¿Se entiende que más allá de que Macri diga yo ato mi gobierno a bajar estos números, si no atamos todos, desde cada uno de nosotros, a esos números bajarlos, no vas a vivir tranquilo, no vas a tener seguridad, no vas a tener educación tranquila, no vas a tener posibilidad de desarrollos laborales? Es un compromiso que tiene que ser ya de manera social y fuera de cualquier color partidario. Vos dirás, che, porque hay otros que también te lo dicen, no es tanto.
Alemania tiene un 15%, Estados Unidos tiene un 13 y pico, Finlandia, que es el país más desarrollado, tiene un 17%. La pobreza de allá, muchachos, no se mide igual que la de acá. La pobreza de allá tiene una asistencia estatal que es digna de una clase media local. Es otra clase de pobreza, ¿sí? Se mide totalmente distinto. Acá pasa a ser villa miseria, acá pasa a ser delincuencia, acá pasa a ser un flagelo de matarse pobres contra pobres, hermanos contra hermanos. El presidente Macri no tiene atado el futuro a esos números. Los argentinos tenemos atado el futuro nuestro en esos números. Si esos números no se bajan, la dirigencia gremial habrá perdido la batalla, no tiene más que reclamar como justicia social porque no lo puede decir. Emilio Pérsico lo decía hoy en la mañana en Buenos Aires, me llamaba la atención el dirigente social más fuerte, reconociendo de que era lo que venían observando hace mucho tiempo y haciendo una fuerte crítica a la anterior gestión. Por supuesto, marcándole la cancha a la actual. Tener un 32% de desocupados y pobres de los argentinos no es beneficioso para nadie. No solo el presidente tiene atado esta suerte a esta gestión, sino que la tenemos todos los argentinos, ¿sí?